Entonces, cuando ustedes montan la transmisión y le ponen los discos de fricción nuevos y todo está bien, esto no les va a entrar. ¿Por qué no va a entrar? Porque ya está ajustado al desgaste que tenían los discos de fricción anteriores. Este va a ser el secreto de esto. Hay que utilizar una herramienta. Muy bien, amigos de Automotriz en Video, hoy estamos en un caso más, así es que don Carlos Barquero nos trae una sorpresa grande. Hoy está muy interesante, Carlos. Sí, buenas noches a todos, un gusto siempre estar con ustedes y hoy venimos a hacer un cambio de clutch. ¡Wow! Cambio de clutch. Cambio de clutch. Eso Vamos está muy interesante. Cambiar el clutch a un Toyota Dina. Con motor B. Ay, no, eso no. Ay, Dios. Bueno, no. Pues la tecnología nos lleva a estos sistemas, ¿verdad? Es un cambio de clutch de un Hyundai Accent y este es una transmisión que se llama DCT. La DCT es Dual Clutch Transmission. Pues a veces ustedes saben que yo pronuncio un poquillo feo, pero es una transmisión de doble clutch. Y se está utilizando ahora en los vehículos pues, modernos. Es una transmisión como robotizada, ¿verdad? Tenemos ahí una selectora pero súper eficiente, que lo que hace es estar pues, metiendo los cambios. Y también tenemos un sistema con 2 clutches. Los sistemas de dual clutch pueden venir en sistemas a gasolina, sistemas diésel. Los he visto en camiones, por ejemplo. Aquí trajeron una flotilla de camiones creo que era para una empresa de basura. Y no, los pilotos, no les gustó. Dijeron que eso no servía. Y que, bueno, no sé, seguro sabotearon la transmisión hasta que se dañó, pero la transmisión es excelente. Es más, esta transmisión puede llegar un momento a desplazar a la transmisión automática. Porque, pues, ahora que vayamos viendo la forma en que esta transmisión funciona, ustedes van a coincidir de que si logran ajustarle todos los errorcillos que tenga a partir de ahora, va a ser una transmisión que puede trabajar muy bien. Ustedes saben también que esto no es algo nuevo, esto ha salido pues, desde hace mucho tiempo. Recuerdo hasta en algunos vehículos como Suzuki he visto un sistema de estos. Recuerdo había el famoso Alfa Romeo, el Select Speed se llama, o Speed Select Speed se llama, que también vienen con un sistemas parecidos. Entonces, este vehículo en sí tiene un sistema diésel Common Rail, es un motor de 4 cilindros. Entonces, el Hyundai Accent viene de Corea, es coreano, digámoslo así, viene importado desde Corea. ¿Qué año es, Carlos? Este es como 2016, Roy y compañeros. Okay. Así es que es bastante nuevo. Es un carro muy eficiente, muy bonito. Vieran que pues se mueve bastante bien. Un motorcito pequeño, creo que es como 1400, pero tiene una potencia turbo. Y entonces, turbo diésel, entonces ya ustedes saben que las prestaciones de estos motores pues, son muy buenas. Entonces ahí vamos a ir viendo la transmisión. Ahí tenemos la transmisión, es una transmisión común. Si la vemos desde este punto, es una transmisión que no tiene ninguna diferencia a una transmisión manual. Bueno, no, básicamente es una transmisión manual. Ahí tiene, es más, les voy comentando, son 2 transmisiones en una. Entonces aquí se va a hacer el desmontaje de la transmisión, pues igual se va a quitar ahí todos los tornillitos y todo lo que tiene que ver con esto. Por acá tenemos los motores de la selectora. Aquí sí esta parte es pues, más importante. La electrónica de la selectora pues, viene con motorcitos y estos motorcitos
Bueno, esta transmisión tiene una computadora, ¿verdad? Y la computadora es la que va a realizar todos los cambios y va a hacer todos los ajustes. Entonces vamos a tener una computadora de la transmisión y en este caso es una transmisión vamos a decirlo así, manual, pero robotizada, ¿verdad? Por aquí tenemos un TR sensor que le dice a la transmisión dónde está la posición de lo que quiere en este caso, el usuario, ¿verdad? Ahí vamos a tener una palanquita de cambios y donde vamos a tener igual parking, vamos a tener neutro, vamos a tener reversa y vamos a tener D. Entonces pareciera como una transmisión automática. Por acá, una vez que se quita la caja, ¿verdad? Una vez que se baja la transmisión, la caja de cambios, le decimos nosotros por acá, una vez que se desacopla la caja de cambios, vamos a tener el volante de inercia. En el volante de inercia vamos a tener una rueda fónica para el sensor de revoluciones y vamos a tener un piñón que es el que se va a acoplar a los embragues. Entonces aquí todavía no tenemos nada de disco de fricción, aquí no tenemos nada en el volante de inercia no tenemos nada de componentes de discos ni nada, ahí solo el volante de inercia. Por ahí vemos el rol piloto que le llamamos nosotros. Y rueda fónica en la parte exterior donde vemos los dientes estos para medir el sensor. Y por supuesto que la conexión va a ser la conexión al plato de presión. Este fresado interno que tiene va a ser la conexión al plato de presión. Entonces vamos a irlo viendo. Ahí está. Este es el conjunto completo de clutch donde vienen los platos de presión. Bueno, el plato de presión, perdón, y los discos de fricción. Y aquí va a venir todo. Es un conjunto completo. Entonces, para hacer una reparación en esta transmisión y poder cambiar el conjunto de clutch, vamos a tener que desarmar un poquito. Pues hay que quitar esos seguros. Vamos a quitar un seguro de esos, el que está en el... Ahí que si vemos es la toma de fuerza y la toma de fuerza está acoplada o el engranaje está con ese disco de fricción que vamos a llamarle disco de fricción externo. Por ahí quitamos el seguro y esta tomita de fuerza la vemos que está con un piñón y ese piñón entra perfectamente y se acopla. Y esto también va a transmitir la fuerza al disco de fricción, este disco de fricción externo. Muy bien. Una vez que quitamos ese seguro, podemos ir quitando componentes. Ustedes van a ir quitando componentes. Ahí vamos sacando el piñón. Sigue otro seguro que está internamente. Este seguro sostiene un rodamiento, que es el que sostiene todo el conjunto de clutch hacia la transmisión. Entonces ahí tenemos vamos a decirlo así, como una toma, un eje fijo ahí, y en ese eje fijo va a ir este rodamiento. Ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, quitamos ese seguro y aquí sí hay que hacer un poquito de fuerza para ir sacando el conjunto. Muchas veces, si ven algún video de YouTube, vamos a ver que utilizan algún extractor. Se puede usar algún extractor para irlo sacando. Lo que está ajustado aquí es ese eje fijo con el rodamiento. Entonces hay que ir sacándolo con cuidado, ahí lo podemos ir sacando. Y si tenemos un extractor, pues también lo podemos utilizar. Ven qué interesante porque aquí se logra ver cómo el plato de presión se ajusta en la toma de fuerza, en el volante de inercia, perdón. En ahí es donde va a entrar el piñón, ¿verdad? En estas cavidades es donde va a entrar el piñón que vimos anteriormente. Muy bien. Una vez que sacamos esto, ven qué interesante, una vez que sacamos esto, ahora ven qué interesante, tenemos 2 horquillas y 2 rodamientos. Nosotros a esto le decimos rol de empuje. Rol de empuje. Entonces tenemos 2 horquillas, 2 rodamientos. Un rodamiento es para uno de los clutches, el otro rodamiento es para el otro clutch.
Entonces, esta es una transmisión que trae 2 clutches. Entonces, ocupa 2 rodamientos. Ahí vamos viendo los componentes. El rodamiento interno se desplaza y no se mueve el externo. Y el rodamiento externo se desplaza también con el movimiento de la arquilla y él se mueve y pasa por enfrente, o vamos a decirlo así, le pasa al rodamiento interno y no lo mueve. O sea, son totalmente separados. Los movimientos son totalmente separados. Uno va a activar o vamos a decirlo así, va a actuar sobre uno de los platos de presión y el otro va a actuar sobre el otro plato de presión o diafragma, vamos a decirlo así más bien. Uno va a aplicarle presión al diafragma y el otro le va a aplicar presión al otro diafragma. Muy bien. Aquí tenemos los 2 rodamientos y también tenemos el conjunto de clutch ahí aparte. Vamos a ver entonces cómo es que funciona este plato de presión y sus diafragmas. Entonces aquí logramos ver el diafragma externo y el diafragma interno. Aquí también logramos ver el disco y el rodamiento. Ahí tenemos el disco y el rodamiento. Entonces, este es el disco de clutch interno y el que vimos anteriormente, ese que está ahí, es vamos a decirlo así, el externo. Ahí se ve el disco externo. Y vamos a tener un disco interno. Está ahí también ese disco. Muy bien. Y el rodamiento. Todo esto va a estar ahí acoplado. Y este es el conjunto de clutch, ¿verdad? Este es el famoso conjunto de clutch. Ahí están los 2 diafragmas. Entonces, vean que el rodamiento de empuje puede aplicarse en el diafragma interno. El rodamiento de empuje que tiene un diámetro menor y el rodamiento que tiene un diámetro mayor va a aplicar la fuerza o el empuje aquí en el diafragma externo. Ven qué interesante. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con estos discos de fricción. Ahí tenemos el disco de fricción interno y estos discos de fricción se pueden mover y ahí está el disco de fricción externo. O sea, cuando quitamos la transmisión, lo primero que vamos a ver es este disco de fricción. Y una vez que quitamos el conjunto de clutch, vamos a ver que si le damos vuelta, vamos a tener los diafragmas y el disco interno. Todo esto está, pues, vamos a decirlo así, está sellado, tiene unos remaches, entonces está sellado. Muy interesante porque este se mandó a reparar. Entonces aquí hay unas empresas que tienen muy bien el desarrollo de la reparación de estos clutches. Y dijeron que sí lo reparaban. Qué interesante. Entonces se mandó y lo desarmaron. Ellos lo desarman, le quitan los remaches, lo desarman, lo rectifican. Aquí vamos a tener exactamente igual, ¿verdad? Vamos a tener plato de presión, vamos a tener disco de fricción y vamos a tener diafragma. Entonces esos platos de presión donde incide el disco, se rectifica, ellos lo rectifican bien. Vuelven a ponerle fibra al disco y de igual manera en el otro plato de presión también rectifican y ponen fibra nueva en el disco. Muy bien, aquí tenemos 2 transmisiones en una. Quiero que veamos esas 2 transmisiones en una. ¿Qué estábamos hablando que tenemos 2 transmisiones en una? Bueno, aquí tenemos 2 ejes. Vean que en un eje, este eje que es de un diámetro mayor, es donde va el rodamiento y el rodamiento con el seguro. Ese eje es el de vamos a decirlo así, la toma de fuerza de una de las transmisiones. Y este eje, la otra toma de fuerza, la de menor diámetro, también está, vamos a decirlo así, es la toma de fuerza de la otra transmisión. ¿Y por qué 2 transmisiones? Bueno, vamos a ver este video para que vean cómo se mueven los ejes.
el video y veamos los ejes. Aquí los ejes se mueven, ¿verdad? Ahí tenemos los ejes, son las tomas de fuerza de las dos transmisiones internas. Ahí se mueven perfectamente esos ejes. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tenemos una transmisión donde tenemos las marchas impares. Ahí estamos con las marchas impares y una transmisión con las marchas pares. Entonces, la transmisión funciona de una manera muy interesante. Cuando nosotros acoplamos, bueno, cuando nosotros no, cuando ponemos el vehículo en D, la computadora inmediatamente toma la selectora, esa selectora que estuvimos hablando anteriormente, y la selectora lo que hace es acoplar las marchas. Entonces, tanto acopla la primera como la segunda marcha. Como tenemos dos transmisiones en una, puede acoplar la primera marcha e inmediatamente acopla la segunda marcha. Entonces, en esta transmisión vamos a tener un cruce nulo. ¿Qué es un cruce nulo? Qué interesante. La computadora de la transmisión es capaz de recibir las revoluciones, de conocer el deslizamiento y aplicar los embragues exactamente en el punto en que vamos a pasar de primera a segunda, y en ese punto de primera a segunda recordar que ya la segunda está acoplada. O sea, una vez que nosotros ponemos la primera, ya la segunda está acoplada. Entonces, el sistema lo que va a hacer ahora es poner el clutch en la primera marcha. Vamos a ir despegando. Y una vez que el vehículo toma las revoluciones, lo que tiene que hacer es hacer el cambio a segunda. Ya la segunda está acoplada. Pero es tan eficiente que inmediatamente se va a dar cuenta en el momento que va a haber deslizamiento y aplica el otro embrague. Entonces aquí no tenemos pérdida de torque, no tenemos pérdida de potencia. El vehículo como que tiene una mejor respuesta. Entonces por eso les comentaba que estas son transmisiones que en algún momento podrían desplazar a las transmisiones automáticas, porque aquí con el resbalamiento que tenemos en las transmisiones automáticas, aquí se pierde totalmente. Sabemos que los discos de fricción nos van a dar entrega de par inmediata. Entonces, en el justo momento en que se va a perder, en este caso, por resbalamiento, digámoslo así, vamos a perder la tracción del motor hacia la transmisión, entonces entra el otro embrague y esto lo hace, pero si todo está bien, ni cuenta nos damos. Eso es un sistema pero muy eficiente. Hablo de tracción en el disco y el embrague, ¿verdad? En ese concepto de tracción. Vamos a decir que acopla los discos sin que se pierda el torque. Entonces, estas transmisiones funcionan de esta manera. Entonces, tenemos ahí, una vez que se acopla la primera, ya está acoplada la segunda. Eso es lo más interesante de estas transmisiones. Muy bien, continuamos acá. Aquí tenemos los discos de fricción. Quiero que veamos este video para que vean qué interesante. Los discos de fricción están totalmente sueltos. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando ajustamos un sistema de embrague, lo que hacemos es que socamos y el diafragma inmediatamente prensa el disco contra el plato de presión, ¿verdad? Ahí es donde le está dando toda la presión del diafragma. El diafragma es un resorte, ¿verdad? Y ese resorte o muelle ya está haciendo su fuerza contra el disco y contra el plato de presión. Entonces vamos a ver acá, en este video vamos a ver qué interesante. Cómo se mueven, están libres. Ahí está libre el interno, vamos a ver el externo, libre totalmente. Totalmente libres. Al tener esto totalmente libre, nos estamos dando cuenta inmediatamente que lo que va a hacer el diafragma es más bien aplicarle presión a los discos de embrague. Esto es muy interesante porque la transmisión, cuando digamos el vehículo está arrancado, estamos a ralenti y aplicamos la primera marcha,
Esas marchas van a entrar facilísimo. ¿Por qué? Porque está totalmente desacoplada la transmisión del motor. Los discos están libres, están totalmente libres. Una vez que estos discos pues van a estar así totalmente libres, pues vamos a tener un componente muy importante que es el que le va a aplicar a las horquillas, le llamamos horquillas por acá, les va a aplicar movimiento para que las horquillas a través de los rodamientos de empuje vayan haciendo el trabajo sobre los diafragmas. Entonces, en este caso, el diafragma tiene el trabajo totalmente contrario. Trabaja al contrario, no, la presión del resorte no ajusta el disco hacia el plato de presión, sino que más bien están totalmente libres y cuando se aplica vamos a decirlo así, cuando se aplica el embrague, lo que hace más bien es aplicarle presión al disco contra el plato de presión. Muy bien, continuamos. Bueno, para el montaje siempre van a tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Cuando estén montando una transmisión de estas, la ideal es una buena lubricación entre los componentes. La preparación para el montaje es mucha limpieza. Vamos a aplicar ahí grasa para los rodamientos, tanto donde se desplacen como en los puntos de contacto con las horquillas, porque recuerden que aquí igual que en una transmisión manual, aquí esto va a tener un movimiento constante. Ahí está ya ensamblado, están las dos horquillas pues totalmente lubricadas y vamos a volver a armar el sistema. Entonces se arma el sistema y aquí viene la parte más interesante de la transmisión. Viene el actuador de los clutches. Entonces el actuador de los clutches lo que va a hacer es aplicarle a las horquillas el movimiento. Pero aquí hay un detalle muy interesante. En el momento en que los discos de fricción empiezan a envejecerse, este sistema de actuador va regulándose vamos a decirlo así, se va autoajustando al desgaste que tienen los discos de fricción. Entonces, cuando ustedes montan la transmisión y le ponen los discos de fricción nuevos y todo está bien, esto no les va a entrar. ¿Por qué no va a entrar? Porque ya está ajustado al desgaste que tenían los discos de fricción anteriores. Estos pistoncitos que tenemos acá ya se van a ir recogiendo conforme se va haciendo el desgaste. Entonces a la hora de montar este componente, cuando ustedes lo pongan ahí, las horquillas lo que van a hacer es tratando de ir aplicándole presión a los diafragmas. Entonces esto hay que hacerle un desajuste más bien. Porque recuerden que lo que hizo el sistema fue ajustarse a los, vamos a decirlo así, a los desgastes que ha tenido con pues, el desgaste normal de los discos de fricción. Muy bien. Va a ser el secreto de esto. Hay que utilizar una herramienta. Se supone que hay una herramienta especial para esto, pero vamos a utilizar un vernier. Y en ese vernier vamos a poner 70 milímetros. Veamos aquí el ajuste. Tenemos 70 milímetros. Entonces, eso va a ser como el desplazamiento para que los pistones recojan. Esto es totalmente, eso es un motor eléctrico internamente y lo que tiene aquí es un tornillo sin fin que lo que va a hacer es hacer el movimiento pues en este caso, lo que va a hacer es jalar el pistón para recoger las horquillas. Entonces, tenemos que volver a darle ese desplazamiento. Ajustamos a 70 milímetros el vernier y tenemos que ir desplazando el pistón. Esta varilla va a tener que salir hasta llegar a esa medida. Ven qué interesante porque la de arriba ven que ya tiene mucho, ya se ha recogido muchísimo. Ya la de abajo yo la estuve moviendo, pero la de arriba vean que ya estaba ajustada al desgaste, todo eso es desgaste que tuvo en algún momento pues el disco original. Muy bien. Ahora sí, viene
la consulta, ¿cómo hago para desajustarlo? Porque lo que hay que hacer es desajustarlo. Para desajustar esto, es muy sencillo. Vamos a empujar esos pistones hasta el fondo. O sea, más bien, en vez de sacarlos, los vamos a empujar hacia adentro. Una vez que los empujamos hacia adentro, vamos a ver que se abre una ventanita. Esa ventanita nos muestra internamente un ajuste como el ajuste de los frenos. Ven qué interesante, como el ajuste de frenos. Y lo que está en ese ajuste, que sería un tornillo sin fin, lo que tenemos ahí es el tope del tornillo sin fin. Entonces nosotros podemos mover la tuerquita de ese tornillo sin fin y comienza a salir esa varilla. Entonces, ese pistoncito empieza a salir. Entonces ahí podemos hacer el ajuste. Vamos a hacer el ajuste, lo vamos a ir sacando. Eso de lo que tiene internamente es un tornillo, es un tornillito sin fin. Como una cremallerita. Entonces acá, una vez que esto se va desplazando, vamos a ir viendo cómo se va saliendo el actuador, ¿verdad? El actuador le va dando pues, más distancia y podemos llegarlo a los 70 milímetros. Pero tenemos que irlo metiendo, empujamos todo, aquí está totalmente empujado el actuador y se abre la ventanita donde podemos ajustarlo. Hay herramientas para hacer esto, pero aquí está la herramienta. Esa es la herramienta que podemos utilizar, no hay ningún problema. No le va a pasar nada. No hay secreto. El secreto también podría ser lubricarlo internamente. Si lo vemos que ha entrado agua o algo, podemos tratar de lubricarlo. Y vamos dándole la distancia. Una vez que le damos la distancia, ajustamos a los 70 milímetros y ya tenemos la posibilidad de montarlo sin que nos dé problemas. Ya podemos montarlo en la transmisión sin que nos dé problemas. Lo más interesante de esto es que como que con esos 70 milímetros ya las horquillas y el ajuste de las horquillas queda casi que listo. O sea, montamos eso acoplado en las horquillas, lo montamos en las horquillas y donde ya ponemos el actuador en la transmisión, ya nos dan los tornillos. Como que queda ahí, ese numerito es el secreto, como que queda ahí bien. Si por A o por B ustedes mandaron esto a reparar y queda un poquito, vamos a decirlo así, si queda un poquito diferente el asunto. ¿Por qué? Porque cuando se repara y están haciendo cortes, están haciendo rectificaciones. Al hacer rectificaciones vamos a aumentar espacios. Entonces es muy probable que si ustedes mandan a rectificar estos 70 milímetros, en algún momento se tienen que hacer un poquito más. Entonces tienen la posibilidad de dar un poquito más para que las horquillas queden, vamos a decirlo así, libres, ¿verdad? Van a quedar libres ahí. No puede quedar mucho, ¿verdad? La idea es que quede apenas donde podamos montar el componente y que el componente quede acoplado a la transmisión. Se supone que si ponemos todo el conjunto original, nuevo, con todo de cero, con solo darle este ajuste, queda listo. Pero les comento porque siempre me gusta que ustedes tengan también alguna pues, idea más. ¿Por qué? Porque si alguien les repara esto y en la reparación cambian un poquito esos espacios, pues vamos a tener que aumentar el ajuste. Pero se supone que la herramienta nos dice que esos 70 estarían bien. Esos 70 se dan desde, vamos a decirlo así, desde la superficie del actuador, aquí donde está exactamente el vernier, aquí en la superficie del actuador, hasta, no en el cono, porque esto tiene un cono donde pasa a la horquilla, ¿verdad? Se ajusta directamente la horquilla en el cono, no, sino en el puro, vamos a decirlo así, en el puro borde de la palanca de actuación. Entonces el puro bordecito ya está listo. A la hora de que ustedes lo van a montar, con solo el hecho de acoplar esto, bueno, lo van a montar, estos son conitos que entran en
es un conito que entra en la horquilla, ¿verdad? Vamos a meter esos dos componentes y a la hora de sujetarlo con una transmisión y poner los tornillos, pues tendría que quedarnos bien, ¿verdad? No tenemos que hacerle fuerza ni tenemos que meter una palanca para recoger las horquillas y acoplarlo ahí, como decimos aquí, a lo que le dé la fuerza al brazo o la vena. No, no, no. La idea es que esto quede bien, ¿verdad? Va a quedar justo en la posición correcta y las horquillas más bien van a quedar apenitas ahí en el, vamos a decirlo así, tocando el actuador. Muy bien. Una vez que hacemos este ajuste, ya podemos montar el actuador y ya montando el actuador ya podemos montar la transmisión. Entonces vamos por acá al montaje de la transmisión. Si logran ver, ahí se ve el actuador y se ven las horquillas. Ahí se ve el actuador y se ven las horquillas. Ya ese actuador, entonces, muy interesante porque ese actuador va a tener un movimiento acá, ¿verdad? Por ejemplo, si está haciendo uno de los cloches, lo que va a hacer es jalarlo para que el clutch haga su trabajo. Entonces él lo va a ir jalando suavecito, entonces él va sintiendo la fricción y ¡puf! Ahí está metiendo el clutch. Cuando pasa la segunda marcha, lo que va a hacer es aflojar este y meter el otro. Y así va a estar en esto, ¿verdad? Cluc, 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 cluc. En eso va a estar el famoso clutch. Muy bien. Una vez que ya hacemos el montaje de la transmisión y todo, pues viene una parte muy interesante, que sería el ajuste con el escáner. Entonces, una adaptación en la transmisión. Vamos a entrar en la parte de adaptación y en la parte de adaptación vamos a dar las funciones de aprendizaje del clutch. En estas funciones de aprendizaje del clutch vamos a ver varias, nos pide varios estados en el motor. Por ejemplo, aquí nos pide que el motor no esté arrancado. Aquí tal vez si le damos un momento de pausa ahí al video, en este caso el motor no está arrancado, solo tenemos ignición. Entonces, con ignición estamos haciendo la adaptación y empezamos a escuchar, en este caso, la selectora. La selectora comienza a hacer clac, 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 clac. Y lo que está haciendo es metiendo todos los cambios, ¿verdad? Está metiendo todas las marchas. La selectora está haciendo todos los cambios. Entonces, durante este proceso, no nos pide que arranquemos el motor, sino que solo está revisando que la selectora haga todos los cambios. Entonces, una vez que termina por acá, ahora sí nos dice que arranquemos el motor. Vamos a ir viendo. Ahí dura su tiempo, ¿verdad? Vamos a escuchar en el escáner, vamos a escuchar y vamos a escuchar, dura su tiempo. Después de que termina con esto, ahora sí nos va a pedir que arranquemos el motor. Nos pide que el vehículo esté detenido, que tengamos el freno de mano y en algún momento que hay que aplicar el freno, ¿verdad? También. Porque aquí la parte que viene es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer después de que pasa ese aprendizaje? Lo que va a hacer es que uno arranca el motor y ahora acopla la marcha. ¿Qué es lo que va a hacer en esta segunda parte? Aprenderse dónde va a poner el clutch. Entonces, lo que va a hacer ahí el escáner va a ser lo siguiente. Arrancamos el vehículo y él va a ir metiendo el clutch, va a ir metiendo el clutch y va a ir sintiendo en el momento que se le bajan las revoluciones. Y en ese punto se está dando cuenta de que ya el clutch se está aplicando. Entonces ahí le hace el toquecito y ahí se aprende esa posición. Vean qué interesante porque todo esto lo hace el actuador del clutch, ¿verdad? Ese componente que vimos. Entonces ahí lo que está haciendo es eso. Lo que está haciendo es, como decimos, como diciéndole, vamos a aplicar un poquito, vamos a ir aplicando, y comienza a ver dónde se le bajan las revoluciones. Entonces en ese punto se aprende vamos a decirlo así, se aprende esa posición en el motor. Después
viene con el otro cambio. O sea, viene a hacer lo mismo, pero en la otra horquilla. Entonces el actuador ya hizo ¿verdad? Ya le hizo ahora viene con y le hace lo mismo, le hacemos lo mismo para ver las revoluciones donde bajan, y ahí se está aprendiendo también dónde es que tiene que sacar el otro clutch. Una vez que terminamos con esto, ya pasa la prueba y ya está listo, ya el vehículo está listo. Entonces ven que interesante, porque también hay que hacer un aprendizaje de la posición, como le sacamos el tornillito hicimos todo el trabajo de ponerlo a los 70 milímetros, ya a la computadora se le perdió toda la posición que tenía anteriormente, entonces tiene que empezar a hacer este trabajo de aprendizaje. Después de acá, lo que viene es ya el vehículo. Vamos a ver el vehículo funcionando. Es un vehículo que trabaja muy bien. Creo que en este caso tiene... vamos a verlo aquí funcionando para que vean la respuesta. Entonces el panel de instrumentos también, donde tienen los cambios. Ahí está en D2, por ejemplo. Ahí pasó a ¿cuánto? A D4, Roy. Pasa a D4, perdón. Y ahorita vamos a ver lo interesante. Vamos a ver cuando lo puedan acelerar más. Vean cómo hace los cambios. Ahí está en ¿de qué? D4. D5. D5. Vamos a ver, ahí sigue. D5. Ahí hizo otro. D6, D7. Y D7, correcto. Entonces vean qué interesante, es una transmisión de 7 cambios. Entonces ya ni siquiera la transmisión automática, como la hemos pensado, de que se supone que hacíamos un montón de cambios para que el vehículo sea más eficiente y que no consuma tanto combustible. Ahora en estas transmisiones, en el momento en que se hacen 2 transmisiones en una, podemos tener toda esta serie de cambios, ¿verdad? Este sistema, cuando se hizo el cambio como se reparó, al principio en la salida comenzó como con unos brinquitos, eso sí les voy a comentar, ¿verdad? Les voy a comentar la realidad del asunto. Cuando se hizo, bueno, cuando se puso el vehículo en carretera y empezó a salir, a despegar, pegaba unos pequeños brinquitos. Pero lo más interesante es que después se le quitaron los problemas, como que se siguió ahí ajustando. A veces cuando se hacen esos trabajos de reparación, como que ahí las piezas no quedan como bien, tal vez el disco de fricción queda un poquito disparejo, pero miren qué interesante, porque después se empezó a sentar hasta que se le quitó ese brinquito que tenía en la salida. Y después de ahí, pues el vehículo ahí anda bastante bien. Vamos a ver cuánto durará, porque vamos a ver qué tan buenos serán los discos de fricción que tienen. Pero a partir de aquí ya la transmisión funciona bien. Entonces ven qué interesante, porque esos son el trabajo que estamos haciendo, y lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es a la hora ya de terminar el trabajo, que sería hacer el ajuste en el actuador y el aprendizaje de los discos de fricción. Y él termina haciendo el aprendizaje de todas las marchas y que todo esté funcionando correctamente, pero también ahí también lo más importante es olvidarse todo lo que tenía de los discos anteriores, ¿verdad? Porque ese actuador es el que pues va a hacer el cambio de clutch, ¿verdad? Ese es el que va a meter, va a sacar el clutch, va a meter, va a sacar el clutch. Así es que, señores, eso es un cambio de clutch en un Hyundai Accent.